Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a la casa del Señor, a este domingo de gloria, domingo de poder, en el que podemos estar en el Espíritu junto a miles y a millones de hermanos cristianos que se congregan en su nombre para adorarle y glorificarle. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permites en la iglesia hispana de Millesville. Hoy estamos, como todos los domingos, en punto de las 12, iniciando este servicio dominical con adoración, con esa alegría y ese entusiasmo que caracteriza al pueblo de Dios. Quiero aprovechar de enviar un saludo a todas las personas que nos ven a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok y cada una de las plataformas y redes sociales. Invitarles a que nos acompañen este domingo y todos los domingos a las 12 del mediodía acá en Millesville. En la parte de abajo vas a encontrar nuestro número de teléfono, nuestra dirección, para que puedas venir y junto a todos los hermanos de la iglesia hispana Emmanuel adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos preparados para este tiempo cosas maravillosas. Viene el tiempo de verano y allí estaremos visitando cada una de las sedes deportivas, estaremos visitando las diferentes calles de Millesville en busca de ese pueblo hispano. Queremos conocerte y recuerda, nuestro lema es menos religión, más amor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a iniciar hoy nuestro estudio bíblico dominical con alegría, con entusiasmo, con gozo y como decía Grey al principio, en medio de tantas dificultades, en medio de tanto dolor que muchas personas están experimentando, nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, tenemos nuestra familia sana, completa, tenemos trabajo, tenemos alimento y esto es digno de agradecer. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por esto? A ver. Amén. Porque es triste, es lamentable que a veces cuando este tipo de cosas nos faltan, ahí es cuando reconocemos el verdadero valor que tiene el trabajo, el verdadero valor que tiene el alimento, el tener un techo. Cuando estamos desprotegidos, cuando estamos inseguros, es el momento en el que nosotros quizás le pedimos a Dios, Dios mío, ayúdame. Pero cuando lo tenemos, debemos ser agradecidos. Amén. Agradecer a Dios por nuestros hijos, agradecer a Dios por nuestras escuelas, agradecer a Dios por nuestros trabajos, por nuestros vehículos, por los amigos. ¿Cuántas personas hay que no tienen amigos? Amigos sinceros, amigos de verdad, que realmente tú sepas que puedes compartir con ellos, que tú cuentas con esa persona. Esto es digno de agradecerse. Amén. Hoy seguimos en el libro de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estuvo en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Viaje misionero, el primer viaje misionero que estamos viendo en las Escrituras, que sucede formalmente como enviados. Allí empieza el término apostolado, porque apóstol es aquel que es ungido, que es establecido para administrar una misión, para administrar, para gerenciar, por así llamarlo desde algún punto de vista, una actividad específica. Y allí es ungido, es establecido a través del Espíritu Santo, Bernabé y Saulo para la obra. Son llamados como los primeros misioneros, los primeros enviados por el Espíritu Santo para realizar la obra. Allí entonces dice, los apóstoles predican en Chipre, y empieza todo este proceso de apostolado. Hoy día hay una gran disyuntiva con este tema, ya que lo han asumido, este término, como uno de los máximos dentro de la jerarquía de la iglesia. Ahorita, en los últimos tiempos, ha crecido una apostolitis o un apostolado
en el que creen que eso es un título que les da mucho mayor nivel o que los hace quizás un poco más que los demás. Sin embargo, cuando nosotros vemos las Escrituras, dice que Jesucristo es ¿quién? El príncipe de príncipes. El principado lo tiene Él y Él es el buen pastor. Entonces, este término de apostolado quizás lo han confundido y lo establecen dentro de los 5 ministerios, los cuales están activos. Yo quiero hacer una aclaratoria muy buena en esto. Siempre oímos que hay evangelistas, hay maestros, hay apóstoles y hay pastores, ¿sí? Y profetas. Entonces tenemos estos ministerios dentro de la iglesia, pero algunos se hacen llamar, yo soy el profeta fulano de tal. Otros dicen, yo soy el pastor fulano de tal. Otros dicen, yo soy el maestro fulano de tal. O yo soy el apóstol. Entonces, esta jerarquía la han visto como que el apóstol es el que manda sobre el pastor, sobre el maestro, sobre el profeta, y esto no es así. Los 5 ministerios que el Señor estableció en la palabra, en las Escrituras, están establecidos para la iglesia en pleno. Y Dios y el Espíritu Santo, quien gobierna la iglesia, usa la palabra de profecía, la palabra de maestría o el apostolado de acuerdo a la necesidad de la iglesia. En algún momento nosotros somos enviados y eso es el apostolado, el enviado al establecimiento, el enviado a una misión, el enviado a levantar una obra. Y está el pastor, quien es establecido en esa obra para alimentar, para enseñar y para cuidar al pueblo que Dios ha levantado en esa congregación. Está el profeta, quien es a través de quien Dios envía la palabra de ciencia, la palabra de revelación y la palabra que es establecida para un tiempo determinado en una congregación, en un espacio, en una ciudad o en el lugar donde el Espíritu Santo quiere realizar algo. No hay yo profetizo, no. Hay yo hablo en el nombre del Señor, la profecía del Señor, la palabra de Dios, porque el hombre no tiene la potestad de soltar una profecía. Por lo menos, les voy a poner un ejemplo. Yo profetizo sobre ustedes casas para este año. No. Totalmente falso. No se pueden profetizar casas para nadie sobre este año. Yo profetizo carro para ti sobre este año. No. Yo puedo hacer una declaración. Dice la palabra que nosotros podemos declarar y que la palabra tiene poder. Entonces yo hago una declaración. Yo declaro para este pueblo que Dios abra sus puertas, que Dios les permita carros, que Dios les permita las casas que están en su corazón, lo que usted está anhelando. Esto es una declaración que es diferente a una profecía. Yo no puedo profetizar si no viene de parte de Dios. Y están entonces también los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Son aquellos hermanos de la congregación, cualquier hermano de la congregación, a quien el Espíritu Santo quiere utilizarlo para que dé una palabra de enseñanza, una palabra de revelación a través de las Escrituras. Y allí él profundiza. Y no es el que da un mensaje sencillo, es el que profundiza en la palabra o en lo que está predicando y te enseña el tiempo cronológicamente, te enseña cuáles son los textos relacionados, te enseña el por qué el Señor estableció esa palabra en X tiempo. Es un don que el Espíritu Santo da a algunos hermanos. Esto muchos lo quieren aprender, muchos lo quieren enseñar, y aunque muchos tenemos conocimientos en nuestras profesiones de educación, en mi caso, que soy también educador, que soy facilitador, esto no lo aplico yo directamente a las Escrituras, o no es la enseñanza que un maestro da a las Escrituras. O sea, hay una gran diferencia en la forma de educar, en la forma de enseñar pedagógica a la maestría bíblica dada a través del Espíritu Santo. Es impresionante cuando tú oyes la prédica de un maestro que está ungido, que está guiado por el Espíritu Santo para enseñar, porque es una palabra que no llega a tu mente, sino llega a tu corazón. No es una palabra que emociona. Yo puedo darles a ustedes una palabra que emocione desde el punto de vista profesional. Yo puedo darle una palabra que emocione. Puedo utilizar técnicas de rompimiento del hielo.
Puedo utilizar técnicas de confrontación, llegando a cada uno de ustedes, hablándole a cada uno de ustedes de frente. Puedo utilizar herramientas lúdicas de juegos, de enseñanza, de estrategia, y eso sería un mensaje que llegaría. Llegaría muchísimo a tu alma, llegaría muchísimo a tus emociones, pero una palabra de un maestro llega a tu corazón, toca las fibras de tu corazón, que es tu mente, y mueve tus emociones para que haya un cambio y una transformación. Esto lo hace el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos los evangelistas, que son estas personas encargadas y ungidas por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Dios de una manera muy sencilla. Ellos simplemente con un buenos días, Dios te ama, captan la atención de alguien. Lo que a veces los pastores, desde el micrófono, desde las redes sociales, no logramos hacer, no podemos hacer. Porque es la unción del Espíritu Santo la que va en este ministerio evangelístico y le llega. Y ahí el evangelista se levanta. Y el evangelista es el más anónimo de la congregación. El evangelista es el más callado y el más humilde de todas las congregaciones. Cuando he logrado visitar muchas congregaciones en diferentes países, he notado la misma característica en los evangelistas. Son aquellos hermanos o hermanitas los más callados, los más con una sonrisa en la cara. Y cuando digo, este evangelista, Dios le ha dado el don del evangelismo y son los que permiten esa primera incursión o esa primera llegada del evangelio o de la iglesia a su espíritu, al ser humano. Estos evangelistas, también dados por el Señor, están distribuidos dentro de toda la iglesia. Por lo tanto, yo no puedo nombrar apóstoles, yo no puedo nombrar pastores, yo no puedo nombrar profetas, no puedo nombrar maestros ni evangelistas. Eso lo hace el Espíritu Santo, así como es el llamado pastoral. No se pueden establecer. Ahora, estando yo a cargo de la congregación, en la dirección de la congregación, el Espíritu Santo me habla y me dice, unge o impon las manos sobre X ministro, sobre X hermano de la iglesia, para que se establezca en él esta misión o este trabajo encomendado por el Espíritu Santo, y allí es donde nosotros lo hacemos. No se hace por amistad, no se hace por influencia económica, no se hace por necesidad. No es que aquí necesitamos un evangelista, entonces bueno, yo voy a nombrar a Maisalí evangelista de la congregación porque ella tiene muchos amigos y entonces ella nos va a traer a todos los amigos que tiene ella que corren con ella. No se nombra un maestro. No, Fran predicó 2 veces acá en la congregación y lo hizo muy bien, nos enseñó, extendió, vimos en él que había una forma diferente de enseñar. Como ese es mi sobrino, yo lo voy a colocar entonces, ese es el maestro de la congregación. No se hace de esa manera. Vamos a establecer un profeta, la hermana Rosalina, el Señor la usa, la muestra, el Espíritu Santo le ha revelado. Esa es la profeta de la congregación, el pastor. No es de esa manera. Aquí, en la iglesia Emmanuel, y de acuerdo a las Escrituras, nosotros nos reservamos a que sea el Espíritu Santo, único gobierno y única autoridad de la iglesia, quien nos use, quien nos utilice de la manera como Él quiera y como a Él le parezca. Nunca, jamás en la vida he permitido a personas que me llamen apóstol. Muchas personas me han dicho apóstol. No, hermano, yo soy pastor. Gracias. Y estoy feliz de ser pastor porque soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo. En contrario a esto, hay muchas personas que andan buscando, yo soy apóstol, como si esto representara realmente, no sé, algo que más es ego que realmente ministerio. No estoy ofendiendo a nadie, discúlpeme si usted se siente ofendido, vaya a orar porque al parecer usted está en ese caso. Pero no lo estoy haciendo para confrontar a nadie, allá cada uno con lo que hace, total, todos daremos cuentas al Señor, amén. Pero yo para la iglesia lo explico claramente. Acá están activos los 5 ministerios, a ver si ustedes entendieron. ¿Están activos los 5 ministerios en esta congregación? Amén. Amén, sí están activos. ¿Hay algún profeta en esta congregación? Amén, sí. ¿Quién? Todos pueden ser utilizados como profetas en esta congregación. ¿Algún maestro en esta congregación? Sí, porque está activo los 5 ministerios. ¿Algún apóstol en esta congregación? Sí, pueden haber muchos apóstoles que van a ser enviados, que tienen misiones.
¿Habrá aquí algún evangelista? Amén, ojalá que seamos todos los que el Señor nos utilice como evangelistas, pero no específicamente con una credencial o con un carnet otorgado por el pastor o por el ministerio para hacer esto. Tenemos ancianos, sí, tenemos cuerpo de ancianos y diáconos, que a esos sí los puede nombrar el pastor. Por supuesto, observando en ellos las características que nos dice la palabra y las escrituras para esta comisión que se hace en la iglesia. Pero a estos, ¿quiénes lo nombraron a ellos? ¿Lo nombró el Señor? ¿A los diáconos? No. ¿Quién lo nombró? Los apóstoles, a través del Espíritu Santo, que le mostró quién era, pero no fue Dios quien dijo, miren, no, fueron ellos que vieron la necesidad en la iglesia y por eso hicieron el nombramiento, al igual que los ancianos. El Espíritu Santo muestra quiénes son los ancianos, que son los consejeros, que son los que apoyan al pastor en las decisiones, que son los que apoyan el movimiento de la iglesia. Esos sí son reservados para la instrucción a través del Espíritu Santo de la directiva y de los miembros de la congregación. ¿Sienten ahora sí? ¿Conocen la diferencia? ¿Ya saben y están claros cómo es la cosa? No podemos autoproclamarnos pastores, no podemos autoproclamarnos apóstoles, evangelistas, maestros, ni mucho menos, bueno, pastores menos, ¿no? Dije evangelistas, profetas, no podemos hacerlo nosotros. Ni puedo yo cambiarlo porque la iglesia quedó sola, entonces vamos a nombrar a pastor Arritzio, porque el pastor Joan se fue y el único que quedó ahí con más cara de serio es Ritzio, entonces vamos a nombrar a Ritzio el pastor de la... No, eso no es así, es un llamado de parte de Dios, es un llamado el cual Dios respalda, el cual Dios apoya. Cuando hay pastores que son nombrados porque, bueno, hubo una necesidad, por lo general no vemos los frutos del Espíritu Santo y no se ve un avance, sino que empieza una situación pues bastante difícil. ¿Saben qué? A veces, quienes somos llamados al ministerio pastoral nunca hemos querido ser pastores. Queremos servir a Dios, pero no queremos ser pastores. No queremos estar allí. Porque es una de las características que a veces Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Ustedes creían que Saulo quería ser apóstol? Según lo que hemos visto. No, era perseguidor de la iglesia. Era el principal, era el general, el encargado de la persecución de la iglesia. Él no quería ser apóstol del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los discípulos querían ser discípulos. ¿Llenaron una fórmula para ser discípulos? No. Fueron escogidos y sacados de sus trabajos regulares para que ejercieran un trabajo dentro del ministerio. Así es Dios. Dios escoge, y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que a veces escoge el que usted menos se imagina. El que menos cara de religioso tiene, y el que menos religioso es, y el que menos tiene pinta de pastor, a ese es el que Dios escoge. Y lo vemos en los discípulos. ¿Ustedes contratarían a los discípulos para su empresa? Les voy a dar el currículum. Uno, que no creía en el jefe. No creía en el jefe. Uno, que comía con él, era el tipo de confianza, jefe de despacho, y lo entregó con un beso. Uno que era medio tosti. Uno que era violento. Y peleaba, y estaba con el maestro y sacó la espada y le quitó la oreja al que se le atravesó. O sea, miren las características que tenían estos. No tenían la característica para estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo con esto? Que con ese tipo de gente que parece que no califica, que tiene problemas, que son diferentes a los demás porque tienen algo que los caracteriza, Dios liberó al mundo a través de su Hijo Jesucristo con estos ayudantes. Esto nos enseña que nunca vamos a tener un equipo perfecto, que nunca vamos a tener a personas perfectas con nosotros, pero lo perfecto es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos las escrituras, cuando nosotros vemos que las escrituras hablan de David, un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, miren la magnitud de la grandeza de lo que dicen las escrituras. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes conocen la historia de David y qué sucedió con David. Aparte de ser un guerrero, aparte de tumbar a Goliat,
aparte de ser un hombre de guerra, un estratega para combatir y hacer la obra del Señor a través de la guerra, que también es obra de Dios, aunque usted no lo asimile, este es un hombre que, teniendo más de 700 mujeres, como dicen las Escrituras, cayó por una sola mujer, que era esposa de un general, a la cual vio bañándose desde un balcón contiguo y cayó en esta situación. ¿Dios sabía eso? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero en una desviación, en una debilidad, sucedió esto. Vemos a Abraham y a la situación que nos describe las Escrituras con Ismael y con Isaac, la diferencia. Y la culpable, ¿quién fue? La esposa, porque le trajo a la sirvienta. La culpable realmente era la esposa. Él también tuvo participación. Él también estaba allí. ¿Y qué nos identifica en este hombre Dios a nosotros? Que en él iba a bendecir, ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Amén. Dos historias totalmente diferentes. Dos historias de una buena familia y de una familia distorsionada. Nos presenta esta historia la Biblia. Algún día yo voy a hacerles acá un estudio, les voy a predicar sobre este tema y lo que Dios me ha enseñado. Y así, si seguimos nombrando y viendo todos los hombres de la historia, vemos a personas que al parecer no calificaban, al parecer no servían. El mismo que sacó al pueblo de la esclavitud y que lo llevó al desierto para que fueran a la tierra prometida, ¿quién era? Un prófugo de la justicia. Y asesino. Prófugo de la justicia por asesinar a alguien que estaba maltratando a su pueblo. El hombre sabía y ya tenía un sentimiento paternal y de cuidado sobre el pueblo que Dios estaba por encomendarle. Y eso lo llevó a adelantarse y a querer tomar justicia por su propia mano. Pero fíjense, esto no pasó después de todo lo que Dios hizo con Moisés. Pasó antes. Entonces ahí no podemos decir que bueno, no, es que el hombre era bueno y después el hombre se torció. No, o sea, ya había un antecedente de debilidad, un antecedente de esta situación en la que él tiene que asesinar a esta persona por verlo maltratando a uno de sus hermanos o a uno de estos esclavos, que luego serían las personas que él tendría que dirigir para ir a la tierra prometida. Entonces, esto de iglesia perfecta, de congregación, perdón, la iglesia sí es perfecta, porque, corrijo esto, la iglesia sí es perfecta porque es la iglesia de Cristo Jesús, pero las congregaciones están llenas de personas imperfectas. Entonces, el que quiere ir a una iglesia y conseguir una congregación perfecta donde nadie se pelea, donde no hay chisme, donde un día alguien vino con cara de 38, eso no existe. Eso es una fábula. Y muchos quieren ir a jugar a la iglesia, a la iglesita, y quererse santo, y vestirse con una corbata, con un corbatín, y el hermanito y tal, y yo no sé qué más. Pero por dentro son igual o peor que el que está allá afuera. Criticando, que el que está allá afuera maldiciendo, que el que está allá afuera haciendo prácticas indebidas por desconocimiento de la palabra y de lo que le agrada a Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo veamos en esta parte de la iglesia, donde precisamente estos hombres que no calificaban ahora están siendo ungidos por el Espíritu Santo para una misión de Dios. Los que estamos en este trabajo no somos hombres perfectos, somos hombres imperfectos, que tenemos fallas también, pero que Dios un día nos escogió para hacer un trabajo de llevar su preciosa y maravillosa palabra a las naciones. Amén. Seguimos, por favor, me ayudan allí con la lectura. Dice, los apóstoles predican en Chipre. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Tenía una visión. ¿Cuál era la visión? Desviar al hombre justo, que era el procónsul que estaba en este lugar. Fíjense los inicios de la iglesia. Y allí va Saulo, a quien también es Pablo. Dice las Escrituras, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes la enseñanza pasada que les dije con respecto a Saulo? ¿Sí? ¿Recuerdan el significado de la palabra Pablo? ¿Sí? Pequeño, ¿verdad? Entonces dice, entonces iba Saulo
pequeño pero gran apóstol del Señor. Él vuelve a hacer la separación en la iglesia. Nuevamente Pablo no le están dando un nivel de jerarquía, no le están dando un nivel de superioridad, sino le están dando nuevamente un nivel de servicio. Y Pablo llega a este lugar, llega a una congregación, porque estaban, ¿dónde estaban predicando Pablo y Bernabé, según lo que nos dice el texto? En las sinagogas. Estaban en la ciudad de Chipre, pero ¿dónde predicaban? Allí dice, en las sinagogas de los judíos, es decir, en el templo, en el recinto, en la iglesia. Y allí estaba este hombre que era, según las escrituras, era un hombre que justo, era un hombre de justicia. A quien Dios llama justo es a un hombre que tiene su corazón, es un hombre que practica justicia. Entonces allí vemos que en este lugar, en las sinagogas, en este lugar de Chipre, había un hombre de ciencia, un hombre inteligente, había un hombre de sabiduría, pero que además estaba siendo utilizado como un falso profeta. No todo el que llega y te dice 10.000 versículos de memoria, no todo el que llega y te dice y te habla de santidad y te enseña las escrituras, porque conoce las escrituras, precisamente sea un hombre de Dios. Ojo con eso. Aquí y en todas partes la gente se deslumbra cuando llega un nuevo evangelista al pueblo o cuando viene un nuevo maestro que conoce y enseña las escrituras y las enseña muy bien. Todo el mundo se deslumbra y le tiran una alfombra roja y lo dejan entrar a todas las iglesias, a todas las congregaciones, cuando en realidad a veces esas personas vienen con una palabra que distorsiona o con una palabra que no es de provecho para la iglesia. Siempre, como pastores, como ministros, como líderes, incluso como congregación, nosotros tenemos que tener cuidado de qué persona es la que viene a enseñar. Y no por lo que sepa, porque aquí estamos viendo una persona, no estamos viendo una persona que era un loco o era un insensato, era un mago. Era un tipo de ciencia, era un tipo con doctorado, con PhD en teología, pero era un falso profeta. No estaba allí para edificar a la obra, sino estaba allí para tratar de que quien estaba encomendado como justo en este lugar fuera distorsionado, fuera confundido y fuera sacado del ministerio que Dios había establecido. Entonces allí Pablo, al llegar, tiene un acto de dentro del mundo espiritual, les voy a decir cuál es la palabra. Hay un momento de discernimiento en el espíritu. Hay un momento de desnudez espiritual para este hombre, donde Pablo, lleno del Espíritu Santo, Bernabé, que había sido ungido y llevado por el Espíritu Santo, lo ve y dice, este hombre no es de Dios. Esto que está predicando no es de Dios, no pertenece al reino de los cielos, y entonces sueltan una palabra sobre él y lo dejan ciego. Al dejarlo ciego, inmediatamente neutralizan, paralizan lo que Dios estaba queriendo hacer con una visión diferente. Esto es tipología de una visión diferente a la visión de Dios. Entonces dice que los hermanos predican y que ahora todos empiezan a seguir la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que sigue predicando la Torá, sigue predicando el Viejo Testamento, estableciéndolo en este tiempo, cuando estamos en el tiempo de la gracia, del nuevo pacto. Entonces, lo demás es referencial, lo demás es la base de la doctrina por la cual nosotros llegamos y conocimos a nuestro Señor Jesucristo, pero no es para establecerse dentro de la iglesia en este tiempo. Amén. ¿Claro en eso? Dice entonces que ellos entran a la sinagoga un día de reposo. El día de reposo era un día exclusivo para el estudio de la ley, para estudiar la Torá. No se hacía otra cosa que estudiar la Torá. No había discursos, no habían actividades evangelísticas, no habían actividades de exhortación, no. Era un día exclusivo para escudriñar y estudiar las Escrituras. Allí llegan estos varones y el Espíritu Santo le instruye al maestro de la ley que estaba enseñando darle la palabra, cosa que no era permitida durante las actividades. Solo se había
un tiempo, un receso en el que esas personas podían, de acuerdo a quien estaba dirigiendo, participar para hacer cualquier pregunta relacionada al tema que se estudiaba en ese día. Era un régimen muy estricto, era un sistema muy estricto, no era como los cultos tradicionales que tenemos hoy en día, donde usted todavía revisa el celular, donde usted todavía comenta con el que está a su lado, habla con el que está a su lado. No es un lugar donde usted todavía está, mire, está con la novia abrazado. Eso no podía pasar en aquel tiempo, de hecho, porque hasta las mujeres estaban separadas y no tenían participación. Si ella tenía una pregunta, tenía que hacérsela a su esposo. Muchos dicen que es porque la mujer no tenía voz y voto. No, sí había. Aunque su participación dentro del ministerio no era activo porque no estaba permitido, era un oficio solo de los varones, esto se hacía para que no se formara un desorden dentro de la sinagoga, para que las mujeres no empezaran a preguntar y Parece que las mujeres desde esa época hablaban mucho. Parece que son las que más hablaban. Entonces, desde esa época empezaron a calmarlas y si tenía una pregunta o tenía algo, tenía que hacerlo a su esposo en la casa o fuera del servicio de la enseñanza de la ley. Por eso era que solo los varones participaban de esta actividad. Ahora fíjense en algo. Allí le dan la palabra a Pablo. Pablo inicia haciendo un relato de todos los acontecimientos que ellos conocen, porque él le habló de manera sencilla de la ley. Les dijo de cuando fueron sacados de Egipto, les habla de la redención a sus padres, le habla de cómo los mantuvo y los soportó. O sea, les está diciendo, el Dios de todos estos milagros hoy es el que te está hablando. El Dios de todos estos milagros ahora en Jesucristo es el que está hablándole a la iglesia. Y allí en esta palabra que le da Pablo, muestra algo muy de lo que estábamos hablando hace rato, algo muy característico. ¿Les habla de quién? De Samuel. ¿Les habla de quién? ¿Les habla de quién? De David. Les está hablando de todos estos hombres, de quien los sacó, de quien estuvo con los jueces, les está hablando de quien ha reinado sobre ellos. Habló de cada uno de estos varones. Entonces, cuando él está hablándole a ellos, les está haciendo toda esta historia, les está nombrando a un montón de personas que no calificaban. Nuevamente, retomo el tema. ¿Por qué no calificaban? ¿Por qué Dios escoge a un David? ¿Por qué Dios escoge a un David, a un Saúl? ¿Por qué los escoge? Porque eran diferentes. Porque mire, David era un hombre que no era sumiso. No fue sumiso cuando era un muchacho y se dio cuenta que un gigante estaba atacando al pueblo de Dios. Todos los demás, los militares, eran sumisos. Pastor, pero si eran militares de guerra, eran hombres de guerra, pero estaban asustados. Estaban impactados. Porque la máquina destructora del ejército contrario, que era Goliat, estaba ahí enfrente como que jactándose. Aquí está el más fuerte, el indestructible. Y salió un hombre diferente que no calificaba y dijo, bueno, ¿y qué le pasa al grandulón este? Y soltó una palabra contra ese grandulón que se convirtió luego en la historia que conocemos, donde la palabra a través de una piedra le da en la frente, lo derriba y le da la victoria al pueblo de Dios con uno que no calificaba. Así cada uno de estos hombres que estamos viendo en las Escrituras, cuando llegamos a cualquier lugar, cuando llegamos todo el mundo lo mira y dice, no, este no tiene pinta, este no califica, este no es. Pero Dios no se escoge así, por esa tenacidad, por esa ganas de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Por eso es que Dios dice, es un hombre conforme a mi corazón, porque hace todo lo que yo le digo. Es un hombre que no tiene miedo, es un hombre que tiene fe, es un hombre que va a tomar y a conquistar en el nombre del Señor a través de una palabra que se le dé. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias se le han dado palabras y se han quedado estancados? Por miedo, por no meterme con los demás, como dicen por ahí, por no meterme con los cordauticos del pesebre. Entonces, les da miedo hacer lo que Dios les ha mandado hacer en una congregación o en una iglesia porque me van a criticar.
porque van a decir que yo soy tal cosa, porque tal. No, si fue Dios quien te envió a hacerlo, hazlo, porque hay un propósito de parte de Dios. Por eso, para que la iglesia se lleve esta palabra, si Dios te da una misión, si Dios te da un compromiso, hazlo, independientemente de lo que vayan a decir de ti, independientemente de lo que te vayan a criticar. Igual, hagan o no hagan, te van a criticar, entonces que te critiquen haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Así de sencillo. Hay gente que está haciendo actividades de teatro en las calles, hay gente que está haciendo actividades evangelísticas diferentes, vestidos de payaso, y entonces los criticones vienen y dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre salir a predicar la palabra de Dios vestido de payaso? El símbolo de algo burlón y tal. Es la estrategia que Dios le dio. ¿Y cuántas personas estos payasos han ganado para el reino de los cielos? ¿A cuántas personas estos payasos que llaman que están en la calle haciendo teatro los han sacado de las drogas y los han traído para el reino de los cielos? Es una estrategia que simplemente Dios les ha dado a muchas congregaciones para que lo hagan. Si usted no está de acuerdo, si usted no lo quiere hacer, usted no lo haga, que a usted no se lo mandaron, pero tampoco critique. Deje que las personas hagan lo que el Señor ha mandado hacer para que las iglesias se puedan nuevamente llenar de personas que lo necesitan, no de personas que están allí para llenar simplemente un lugar. Hay gente que viene a la iglesia solamente a ocupar un puesto. Hay gente que viene a la iglesia solamente a estar un domingo y a oír un mensaje o un sermón. Y hay gente que está en la iglesia para servir, para trascender y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso yo escogí un día estar en la iglesia no para llenar un puesto, sino para hacer la voluntad de Dios. Y por esa voluntad de Dios es que estoy aquí. Y por esa voluntad de Dios es que estaré mañana, no sé dónde, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Lo que Él me mandó a hacer, lo que Él me llamó a hacer. Me guste o no me guste, me critiquen o no me critiquen, aquí estaré siempre haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. Amén. Allí entonces habla nuevamente de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo mismo que lo estudiaban los sábados en la sinagoga, en el día de la ley, sabían todas las cosas, sabían todo lo que iba a acontecer y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y allí le hace una tipología de David, le hace una tipología de los reyes y le dice, estos aún siendo hombres poderosos, estos aún siendo hombres de autoridad, murieron y vieron corrupción, fueron pecadores. Juan el Bautista les está haciendo una reseña de que no hay uno solo que no sea pecador sobre la faz de la tierra. Y entonces les dice que estos vieron corrupción, estos murieron, tuvieron caducidad, caducaron. Mas Cristo Jesús no fue vencido ni por la muerte, pero tampoco fue vencido por el pecado. Fue libre, limpio, totalmente purificado por el Espíritu Santo para no ser corrupto, para no ser pecador, para no morir. Y al morir o al momento de morir, vencer a la muerte y resucitar. Y he allí entonces lo que se podía observar de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que no fue como Salomón, que no fue como David, que no fue como Juan el Bautista, como Abraham o con cualquiera de estos patriarcas o de estos hombres de la fe que nosotros leemos en las Escrituras. Y allí entonces es ese cordero limpio, ese cordero sin mancha, sin arrugas, sin detalles, sin pecado, quien nos dio a nosotros la libertad y la vida, haciéndonos coherederos del reino de los cielos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, en el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntaron en la ciudad y siguieron, pero ya la cosa estaba funcionando, ya el evangelio estaba creciendo y entonces estos se llenaron de celos. ¡Wow! O sea que desde la iglesia primitiva, desde la primera iglesia, existe el celo ministerial dentro de las congregaciones, el celo por las congregaciones, el celo por lo que se hace dentro de las congregaciones, y estos entonces no vieron a Dios, no vieron lo que estaba sucediendo, no vieron lo que estaba pasando, sino vieron que estaba tomando fuerza, que ahora esto Pablo
Saulo y Bernabé y estos que estaban llegando, ahora eran mejores predicadores, ahora predicaban algo diferente, ahora no era algo tan rudo, estaban ganando como que el interés de las personas, el afecto de las personas. Esto los lleva a celo y nuevamente desconocen a Jesucristo. Ahora lo desconocen después de haber muerto en la cruz, después de haber sanado enfermos, después de haber devuelto la vista a los ciegos, de haber levantado paralíticos, de haber convertido el agua en vino, de haber sabido de todos los milagros que sucedían. Nuevamente lo desconocen porque para ellos era mejor el sistema religioso, el sistema de creencias vacío que tenían, a tener ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos. Y entonces forman una revuelta y mandan a expulsar a estos de los límites de la ciudad. Eso sigue pasando todavía. Siguen expulsando a las iglesias, llamándolas libertinas, llamándolas iglesias libres, iglesias de pecadores, iglesias, porque simplemente están predicando el evangelio de Cristo Jesús, que no se parece a los sistemas dogmáticos ni a los sistemas doctrinales de la religión. Esto sigue sucediendo, esto sigue pasando. Iglesias como la nuestra, que se han empeñado en enseñar la palabra del Señor, como Bernabé, como Pablo, llevando el mensaje de las Escrituras, no la doctrina de hombres, no los pensamientos de hombres, no los estatutos ni las normativas de hombres, sino la palabra de Dios, siguen siendo expulsados de muchos lugares porque simplemente no se adhieren o no se suman a los sistemas de normas legalistas que ellos han establecido. Ahora se llaman diferentes. Ahora se llaman concilios, ahora se llaman confraternidades, ahora se llaman, tienen nombres nuevos que deberían mantenerlos todavía como sinagogas o deberían mantenerlos allí, porque son muy fieles a esto que sucedía en esta iglesia primitiva, en esta iglesia a la cual empieza a ser intervenida ahora por el Espíritu Santo y empieza a ser tomada ahora por el Espíritu de Dios a través de los profetas, los cuales fueron ungidos y fueron llevados al ministerio de establecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta nueva situación que nosotros empezamos a ver en las Escrituras, que sucedió el mes pasado, ¿verdad? Según las Escrituras, esto estaba sucediendo el mes pasado en las congregaciones, todavía está activo el día de hoy. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la iglesia del Señor, por eso es que en ese momento, ¿qué hace Pablo y qué hacen los apóstoles? Seguro que nos relata esta parte de la Escritura. Se fueron nuevamente, ¿a quién? A los gentiles. Porque lamentablemente la iglesia todavía no quería aceptar, la iglesia todavía no quería sumarse a esto que había establecido Jesucristo. Entonces ellos se van a los gentiles, se van a aquellos que habían sido rechazados, aquellos que habían sido discriminados, aquellos de los cuales se decía que era basura, que no servían. Ellos van nuevamente y son corazones dispuestos para el Evangelio, son personas dispuestas para el Evangelio, son personas dispuestas para aceptar a Dios, son personas dispuestas para recibir el Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, como lo hemos dicho aquí, preferimos fracasar, como lo hizo Pablo, como lo hizo Bernabé, como lo hizo Juan, con los religiosos, y seguir ganando almas para Cristo Jesús, de donde realmente hay necesidad o en donde realmente hay necesidad. No nos congraciamos con ningún ministerio, con ningún ministro, con ninguna confraternidad. Creemos en la unidad de la iglesia, pero con todo el respeto de lo que representa el espacio de cada una de las congregaciones con sus estrategias. En esta congregación no criticamos las actividades de otras iglesias, así no estemos de acuerdo o así no nos parezcan o así sean contrarias a las Escrituras. No, pero tampoco permitimos de que se nos quieran establecer límites o se nos quieran establecer normativas que no aplican dentro de las Escrituras para el pueblo de Dios. Seguimos trabajando con los gentiles. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darle me gusta en cada una de las redes sociales, por compartir nuestros videos, por enviárselos a un amigo, pero especialmente muchísimas gracias por escuchar la palabra de Dios. No te conformes con lo que oíste aquí. Escudriña las Escrituras. Busca conocer más del Señor. Y recuerda, no seguimos ideales, seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.
Oh,